Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Los saluda Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros Durán, editores de la revista Belcebú y también pues, creadores de este video podcast que ya llevamos más de un año. Y pues bueno, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo porque pues bueno, nos da un pretexto para continuar con todo lo propuesto por la revista y por mucho de lo que no podemos comentar en la revista. Estamos al cierre del 2019, un año complicado, pesado, de entrada y yendo directo a nuestros temas. Para la revista ha sido complicado porque pues bueno, hemos estado trabajando varios temas, pero no hemos podido concluir dentro de este año ninguno de ellos porque pues se trata de proyectos complejos, ¿no? Ambiciosos, así es. Sí, bueno, pues digo, se acaba la década, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Psicológicamente hablando, porque la década como tal, numéricamente, pues termina hasta finales de 2020. Exacto. Pero pues es una cuestión psicológica, todo el mundo está haciendo sus listas de lo mejor de la década, lo peor, ¿no? Y bueno, pues no nos queríamos quedar atrás, ¿no? Y pues siempre nos gusta estar a la moda y el día. Siempre estamos a la moda, entonces pues vamos a cerrar justamente con nuestro tradicional recuento, ¿verdad? De lo mejor del año y lo mejor, en este caso también, pues de la década, ¿no? En nuestra humilde opinión. Sí, ayer que estábamos poniendo más o menos de acuerdo para este video podcast, le comentaba a Sergio que, bueno, una de las características más valiosas de Belcebú es la visión ominosa de la vida, ¿no? Así es. Y a pesar de que compartimos esa visión, Sergio y yo le dije que, pues bueno, aparentemente y a partir de lo que estábamos discutiendo, él como que iba a ser el bad cop y yo el good cop, ¿no? Por mucho que parezca eso irracional o imposible. Imposible. Efectivamente, ayer discutíamos y pues sí, ha sido una década complicada, más no, eso no ha impedido tampoco que no haya cosas valiosas. Sin embargo, creo que la visión de Sergio es mucho más oscura que la mía. Entonces, pues en ese aspecto, bueno, ya decidirán ustedes, ¿no? Pero, pues bueno, comenzaremos con este 2019. Sí, así es. Y, pues bueno, creo que hay varias películas que vale la pena mencionar. Sí, primero los acuerdos, ¿no? O sea, sí. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Los acuerdos, pues son bueno, como saben, pues la revista habla de todo lo que tiene que ver con el terror, con el horror, lo grotesco, lo misterioso, lo que no le gusta normalmente a las buenas conciencias, aunque aparentemente conforme pasa el tiempo y envejecemos más, parece que lo que antes nos hacía personas controvertidas, así es, ahora se vuelve como que parte del mainstream, ¿no? No, o los gustos controvertidos. Y es engañoso, o sea, uh-huh. Es engañoso porque aparentemente hay menos censura, todo es más libre y todo es más... Pero en realidad pues hay como una especie de santa inquisición ahí, o sea, la gente está vigilada, ¿no? Todo el tiempo en cuanto a lo que piensan, a lo que hacen y a lo que dicen. Y bueno, pues es parte justamente de esa misma libertad, ¿no? O sea, la libertad de ir contra las cosas que no te gusten. Y queramos que no, pues es un tipo de censura, ¿no? Y eso pues hemos visto este año muy claramente cómo ha afectado, pues ahora sí que lo que nos compete, ¿no? Sobre todo en cine. Y ni siquiera es una razón ideológica, es una razón pues mercantil, es decir, necesitan recuperar las inversiones, los estudios. Y eso incluye a Netflix, o sea, porque también hay mucha discusión de que en Netflix hay más libertad. A mí me parece que al contrario, ¿no? Por ejemplo, para mí el gran escándalo del año pues fue la terrible censura que sufrió Evangelion. Uh-huh. O sea, imagínense un anime del 96, 94, 96... pues sufriendo una severa censura de parte de Netflix, y eso pues nos deja con la duda de si ha pasado con otras series que en un principio no conocíamos, y sobre todo, bueno, pues significa que las cosas nuevas pues tienen que pasar justamente por un, digamos que por un túnel ideológico ahí, ¿no? Pero en fin, ¿no? Sí, eso ha sido como que la marca de el año pasado y todavía desde el 2017, ¿no? Uh-huh. Sí, han sido años realmente aciagos en ese aspecto. Uh-huh. Y bajo esa tónica, pues bueno, muchos proyectos han tenido que cambiar o incluso han tenido que morir, ¿no? Morir, ajá, antes de nacer. Exactamente. Uh-huh. Y pues bueno, en ese aspecto
hubo un par de películas que sonaron mucho por cuestión de polémica, por los temas que trataban y por cómo los abordaron. Ya en menor o mayor grado consideramos que, aparte, independientemente de eso, son valiosas o no, pero bueno, están por ejemplo las películas de Joker. Así es. Sí. Todd Phillips y Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. De Tarantino, así es. Ajá, efectivamente. Y bueno, pues ahí tenemos más o menos como ciertos acuerdos. Me parece en el caso, digo, ya lo discutimos en su momento. No, hay muchos, para mí hay varios problemas con Joker, ¿no? Pero en el caso de Tarantino, pues se me hace, para mí no es la mejor película de Tarantino, pero definitivamente es una gran carta, pues, de amor al Hollywood que a él en particular lo influyó, y es el cine que él ama, ¿no? Entonces, y bueno, pues él trata como de reescribir la historia, ya la habrán visto y ya sabrán a qué me refiero. Trata de reescribir la historia pues de una forma tarantinesca que a mí me pareció pues perfecta para cerrar justamente esta década, ¿no? Un intento de reforma de los grandes errores de aquel momento, y que bueno, pues hasta la fecha nos repercute, ¿no? Sí, es una manera muy poética de un intento de exorcizar aquellos demonios que vienen persiguiendo toda nuestra historia. Toda nuestra historia, me refiero a todos los íconos que nos han ido formando desde hace desde hace medio siglo. Tarantino los intenta exorcizar de alguna manera para poder continuar, ¿no? Que él también ha sido pues presa de polémicas y prejuicios desde que comenzó su carrera, ¿no? Aunque él ha usado más, ¿no? O sea, sí, ha tenido ese sí, tacto. no, por supuesto. Y sobre todo es un recordatorio de cuándo muere el Hollywood dorado, ¿no? O sea, se recuerda mucho a la muerte de Sharon Tate como el momento en el cual el viejo Hollywood desaparece, ¿no? Así es. Pues bueno, están esas dos películas. Otras dos que, nos parecieron interesantes. Creo que más a mí que a Sergio. Sergio prácticamente declaró al 2019 en estado muerto desde que... Si queremos ponerlo, si lo quiero decir de la forma amable, creo que fue el triunfo del mercantilismo sobre la forma. O sea, honestamente, tomando en cuenta que 2018 fue un año con películas de horror impresionantes, propositivas, muy interesantes, y que también hubo cine comercial, pues bien, o sea, un cine comercial con propuesta, con visión, diverso, ¿no? 2019, o sea, empezamos con Suspiria y empezó bien, y de ahí no vimos, bueno, yo en lo personal no vi como que gran cosa, ¿no? Sí, Suspiria, que de hecho es una película del 2018, pero la vimos aquí la vimos en el 2019, es una de las películas que más o menos ahí llegamos a un acuerdo de que es una de las películas valiosas del 2019. Película polémica por otras cuestiones, digamos por cuestiones pues como de decisiones de principios, porque pues como sabemos la original Dario Argento pues es un monumento perfecto, y que desde hace años que se trabajaba la idea de un remake, pues ya había mucha discusión, se hablaba mucho sobre la necesidad de un remake, que bueno, ya es una discusión. Ya sucedió. Y bueno, pues ha soportado el paso, lo comentamos, esto va a ser como una especie de repaso de los grandes hits acá mismo de nuestra cápsula, pero en su momento lo comentamos con Jorge y con José Luis. Suspiria, la original, ha aguantado todos los años y siempre ha llenado los cines y siempre ha tenido sus seguidores. En marzo, aquí en México vamos a tener a Goblin, ¿no? Sí, exacto. Entonces, habla de que es un filme pues, clásico, ¿no? O sea, pasó la última prueba del cine clásico, que es seguir vigente, ¿no? Y sobre todo, que finalmente fue entendida después de su momento, ¿no? Porque en su momento fue vilipendiada, fue enterrada, y ahorita ya. Y yo no estoy tan seguro si la nueva vaya a tener esa misma suerte, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Sí, no creo que sea injusto, pero no creo que sería pertinente pensar en eso, porque bueno, pues ya, de entrada es un remake, entonces pues no va a poder, bueno, no logró y no va a poder. Pero The Thing también era un remake, entonces bueno, sí. Es una discusión que ya tuvimos ayer, pero bueno. Pues bueno, esta Suspiria consideramos una película interesante. Creo que aquí son las que coincido con Sergio, ya las demás
son más bien como que propuestas mías. Ajá. Y que bueno, pues habrá que comentar. Bueno, está Cementerio de Mascotas, que fue otra película que no digo, no, o sea, es una vez más, ¿no? O sea, no es que sea lo mejor, es como que fue lo menos peor, ¿no? Y Cementerio de Mascotas, lo realmente memorable es lo desenfadada que fue, o sea, tuvimos muchas adaptaciones a Stephen King este año, en mi opinión demasiadas, ¿no? Y fue la que menos se tomó, digamos que solemne, ¿no? Fue la menos solemne. Y sobre todo está llena de unos homenajes grandiosos a todo el cine de horror, ¿no? Y pues es una puesta al día justamente a la película pues creo que fue de los 90, 91, 92, la de Mary Lambert, ¿no? Ajá. Y bueno, pues todavía, además de eso, pues tiene una especie como de final que es al mismo tiempo el principio, pues con un atrevimiento, digamos, en cuanto a cine gore, que ya tenía mucho que no veíamos, ¿no? Entonces, si no la han visto, pues véanla porque realmente es una sorpresa, podemos decir que desagradable, pero al mismo tiempo extremadamente bienvenida, ¿no? Sí. En lo personal, Pet Sematary, la original de Mary Lambert, para mí sigue siendo una de las grandes películas de los 90. Inmensa película. Y esta, pues sí fue un buen momento, ¿no? También es una película interesante porque casi media película estamos golpeándonos por haber entrado a ver esa película y de repente toma otro curso, ¿no? Sí, la historia, sí, y es una desviación bien interesante. Entonces creo que fue una película valiosa y pues aventurada, ¿no? Y digo, sobre todo hablando de momentos, pues el gran momento en que la niña homenajea a Evil Dead, pues a mí me encantó, o sea, yo estaba encantado en el cine, dicen, pues cuántos van a darse cuenta que es esta celebración de Evil Dead, ¿no? Entonces, fue bastante, bueno, la idea era como agradar a los fans, sobre todo del horror, ¿no? No tanto a los fans de King, no tanto a los fans de la película de Mary Lambert, sino al horror en general. Y era algo que nos estaba haciendo falta esa vez, ¿no? En aquella época, ¿no? Sí. Y sí, creo que ahí ya llegamos a los puntos donde coincidimos ya aquí. Pues me tendrá que perdonar Sergio, pero bueno, voy a mencionar algunas que ya aquí veremos. ¿Sí? Veremos. ¿Qué dice Sergio? Oz, el segundo largometraje de este realizador afroamericano. Que prometía muchísimo. Prometía mucho con Get Out. Sí, no, Get Out fue una película formidable. Ahorita la comentaremos. La comentaremos después. Pero Oz, sí, por supuesto, en comparación con Get Out es una película muy menor, pero a mi juicio es una película, bueno, yo la disfruté, no mucho, la disfruté bien. Es una película que coincidimos en que tal vez tendría que haber terminado mucho antes. Mucho antes. Es una película que quisieron, sobreexplicaron, cuando no había que explicarla, de hecho, mucho. Y pues vamos, no llega a donde tenía que... Bueno, se va por otro camino, no se pierde la película, pero sin duda este realizador pues como que tiene ya una visión muy personal y una manufactura muy muy valiosa a mi juicio, y es una película que se disfruta, es un tipo de cine que ya se disfruta mucho verlo, ¿no? Bueno, digo, tiene mucho que ver con que está ahora trabajando con esta como remanufactura de esta puesta al día de Twilight Zone. Entonces, honestamente, pues digo, estamos de acuerdo, no daba como para una película de casi 2 horas. Depende, en mi opinión, demasiado del supuesto giro final. Esto va a ser como un tema que vamos a ver muy seguido en estos comentarios de este año. Las películas de horror de este año, y que me parece que a lo mejor incluso hasta en general, están muy enfocadas a gente que no ha visto pues mucho cine, ¿no? O bueno, que no ha visto cine en general, ¿no? En el caso de Oz, el giro final, ¿no? Que además ya lleva 2 películas con giros, ¿no? Como si fuera Shyamalan, ¿no? Se adivina. Digo, a mí me pasó que yo lo adiviné de inmediato. O sea, estaba viendo y dije, bueno, pues está pasando esto. Me pareció que incluso era parte de la trama. Y resultó que no, resultó que era la gran sorpresa del final. Y además un final pues que todo el tiempo está atrasándose y que más o menos como a 1 hora de la película ya no se está aportando nada, ¿no? Ahora, para ser justo, ¿no? Nos aportó una de las grandes secuencias del año,
que es esta mega masacre de güeritos, ¿no? Ajá. O sea, que además los están matando los otros, sus dobles, ¿no? Es una maravilla esa secuencia, o sea, lo admito, lo acepto totalmente. Está llena de un humor negro, ¿no? Ahí que me perdonen los negritos de la película, pero está llena de un humor grotesco, negro, maravilloso. Ojalá se hubiera sido toda la película, o sea, por lo demás es muy condescendiente, ¿no? Sí. A mí, a mí no me parece un fracaso, o sea, era muy complicado hacer, no me parece un fracaso en la carrera de Jordan Peele que haya hecho Oz después de Get Out, porque Get Out, repetimos, es una película extraordinaria, entonces volver a repetir una obra como Get Out a la segunda película era prácticamente imposible. Sí. Entonces, a mí me parece que Oz es un muy buen segundo paso, pero bueno, ya yo no he tenido ocasión de ver ahorita todavía Twilight Zone. Ha dividido mucho a la gente, hay quienes dicen que es muy mala, hay quienes dicen que es muy buena, ya la veremos. Pero bueno, Jordan Peele pues le queda una larga carrera por delante, entonces esperemos que nos siga ofreciendo grandes momentos fílmicos, ¿no? Mira, si es una película buena por década, ya hizo mucho más que un montón de gente. Sí. Y aquí vamos también un poquito con la polémica, porque una película que yo disfruté mucho también, Oz fue una película que, repito, disfruté mucho por la manufactura, la manera en que está fotografiada, la manera en que está editada, la música. Está tan bien hecho todo eso que ya se vuelven lugares comunes. No lugares comunes, más bien se vuelven perlas, porque ya ahorita estamos tan invadidos por cine, con una edición hiperactiva, sí, claro. Con malos encuadres, con primeros planos. Y esta película pues rescata lo que es el cine, ¿no? Que finalmente es disfrutar de un espectáculo audiovisual, ¿no? Y lo hace bien. Otro director que a mi juicio me parece que lo hace muy bien es David Robert Mitchell, quien este año nos presentó Under the Silver Lake, una película que yo disfruté mucho precisamente por eso, por la fotografía, por la edición y la música. La música fue algo realmente extraordinario. Una película que a Sergio le ha parecido realmente un resultado de lugares comunes. A lo mejor, digamos que es una película que se debe a los lugares comunes de David Lynch, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Y eso me parece a mí muy atractivo, ¿no? Entonces, porque ver una película con esos encantos audiovisuales en pantalla grande ahorita ya prácticamente se está volviendo una rareza. Sí, bueno, yo me refiero en el sentido de que una producción de millones de dólares, porque bueno, otro gran tema de esta década, y sobre todo de este año, es la sobrecomercialización del género de horror. Es decir, ya son películas pues millonarias, ¿no? Yo creo que estamos a menos de 10 años de una película de 500 millones de dólares de horror, ¿no? It 3 o no sé cuál podría ser. Pero bueno, entonces en este caso en particular también hemos visto una intrusión de los lenguajes propios de la televisión. Ahora, aquí lo que es importante es que Twin Peaks, la serie original de los 90s, que generó un lenguaje pues disruptivo, interesantísimo, ¿no? O sea, un lenguaje que no decía todo, un lenguaje que... Entonces todo esto se está empezando a asimilar. En el caso de Under the Silver Lake, yo pienso que funcionaría o hubiera funcionado mucho mejor como serie, una serie de unos, como tipo Mulholland Drive, por ejemplo, que bueno, empezó siendo una serie, ¿no? Y el otro gran problema que tengo una vez más es su duración, que casi 3 horas, o sea, vimos muchas películas este año de 3 horas, ya ni hablemos de Irishman, o sea, películas que son demasiado extensas. Y me parece que aquí no estorba tanto la duración, o sea, realmente pues es una película que sigue, pero pues tiene o sea, el misterio que construye es muy interesante, ¿no? Es muy derivativo justamente de Twin Peaks, pero pues termina de repente, es la única forma que hay que decirlo, no tiene una conclusión redonda que a mí me parece que es como básica del cine, ¿no? Pero bueno, pues estamos en la época de las secuelas, de los universos, vamos a acostumbrarnos, ¿no? Y ahorita estoy recordando, que olvidé traer la Playboy que aparece. Pero bueno, en fin. Y nomás para siempre hacer un comentario positivo de cada cosa, en el caso de Under the Silver Lake, pues hay un homenaje muy curioso, a mí en mi opinión, yo lo encontré, de Holly Mountain,
Ajá. Que es cuando están estos personajes esperando al extraterrestre y pues uno está en posición de loto y están las dos chicas a un lado. A mí me pareció un gran homenaje a Holy Mountain, pero tal vez solo soy yo. Sí, creo que David Robert Mitchell es un director también de los más interesantes en esta década. A lo mejor ahí no está de acuerdo Sergio, pero él es el director con su filme debut de It Follows. Una película también que ya discutimos aquí con José Luis y con Jorge, que independientemente de que nos dividió también en opiniones, creo que estaremos de acuerdo que ha sido una de las películas más interesantes de la década, sobre todo porque también comentábamos, ahí creo que lo comentaba José Luis, es como que la propuesta, la película como que abrió cancha para ese nuevo cine de horror que estamos viendo en esta década, que es un cine en el que aparentemente no pasa nada. Nuevo entre comillas. Ajá, o un cine de horror, por decirlo de alguna manera, con pocos elementos, ¿no? Sí, minimalista. Minimalista. Le han llamado minimalista. Ajá. Y pues para mí es técnicamente muy difícil lograr un filme de horror minimalista logrado, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pues veremos más intentos. Sí lo ha habido, creo que se dio mucho en los años 70 con grandes títulos. Sí, no, claro, sí. Grandes títulos, pero pues bueno, precisamente ahorita como que los grandes directores de los años 70 se están acabando por cuestiones naturales, obviamente ahorita. Sí. Y precisamente ahorita cuando comienzan a darse la nueva generación de cineastas de horror y pues bueno, resta ver quiénes logran pues ponerse los zapatos de esos directores, ¿no? Creo que de menos, bueno, ahorita podría, bueno, es muy temprano, repito, es muy temprano, pero tenemos esperanzas en directores como Jordan Peele o en otro director también que tal vez es el más propositivo de la década, Peter Strickland. Ahí es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me gustó más la última película, a Mauricio le gustó menos, ¿no? O sea, pasa al revés. Que tiene 3 valiosísimas películas esta década, que es Barbarian Sound Studio, The Duke of Burgundy y In Fabric, que es la película más reciente que pudimos ver en el pasado festival Mórbido y que se va a estrenar los primeros días del 2020, ¿no? En salas comerciales, vayan a verla. Pues bueno, ¿tú cómo ves a Peter Strickland? Sí, bueno, pues ahí digo fue como de los grandes comentarios. A mí las primeras 2 me parecen bien también, o sea, realmente es un director ya netamente abierto de obsesiones, ¿no? De misterios profundos, o sea, no de misterios normales, no, misterios muy profundos, y está creando una cinematografía personalísima como creo que no hay otro director en esta década, ¿no? Y eso incluye pues a todos, ¿no? En el caso de Barbarian, pues es un gran homenaje al giallo, ¿no? O sea, al cine de horror italiano de los 70s. A su modo minimalista también, porque sucede como en 3 escenarios nada más. Y en Burgundy pues es todavía más extraña, porque es una película sobre insectos, pero también es un filme erótico, es un filme lésbico, ¿no? En las primeras 2, en lo particular a mí, el problema, si le podemos llamar problema, es que la película construye una narrativa y hacia el final se vuelve abstracta, o sea, literalmente se vuelven abstractas esas películas, ¿no? No pierden nunca su atmósfera, eso es muy interesante porque es muy difícil de lograr, ¿no? O sea, es una dirección exquisita, no encuentro otra palabra. Sí. En el caso de Burgundy, sobre todo, pues está llena de encajes y de pequeños detalles, ¿no? O sea, realmente es una película que si la ven en 2K es muy disfrutable, ¿no? Unos colores increíbles. Y es como un homenaje como este cine erótico que abundaba en los años 70, ¿no? Jess Franco, el Sexploitation, todas estas cuestiones. Muy lograda, ¿no? La cinematografía de Borowick, bueno, es un director de los belga, sí. Que bueno, pues creaba unas películas con unas atmósferas opresivas muy interesantes, ¿no? Y también de Miklos Jankso, que es otro director también muy extraño, ¿no? O sea, ustedes busquen Vicios Privados, Virtudes Públicas, y pues es una película pues indefinible totalmente, ¿no? O sea, trata de lo que tú quieres, ¿no? Pero es erótica, ¿no? Y en este caso en particular de In Fabric, a mí me parece que es un homenaje como a estos seriales muy locales, ingleses, de los años finales de los 70s, principios de los 80s, donde con muy poquitos elementos
y uno en particular sobrenatural, pues creaban todas estas historias llenas de lugares de Londres, ¿no? Así, una serie de cosas. Y es muy ochentera, ¿no? Muy a su modo, es muy ochentera la película. Le encontramos algunas comunicaciones con un filme más o menos perdido de Tobe Hooper, que se llama Esta noche... Soy peligroso. Soy peligrosa esta noche. Que es ni más ni menos... Dangerous Tonight. La película de Hopper es sobre una capa azteca, ni más ni menos que azteca, que se convierte una costurera muy inteligente, ahí muy brillante, la convierte en un hermoso vestido. Y el vestido te da una especie como de capacidad asesina, ¿no? Es un vestido asesino. Esta también es sobre un vestido asesino, pero pues con todo el estilo extraordinario de Strickland, pues se convierte en un misterio indescriptible. También no sabemos si lo que aparecen ahí son vampiros, no sabemos nada. Pero a mí, yo lo destaqué ayer, cuando pones esta película de Barbarian, luego pones la de Burgundy y luego ves ves cómo se está formando una especie como de fresco, ¿no? Prácticamente es un tríptico del mismo universo y está revelando, está dando pistas de un misterio pues interesantísimo, ¿no? Sí, sin duda es uno de los directores más apasionantes e interesantes de lo que va de esta década. Y es un director que a mí me parece que es totalmente reflejo de su momento, ¿no? Estamos viviendo un momento fílmico y en general de la cultura pop en el que todo es reciclado, todo es producto del reciclaje. Y Strickland muestra precisamente, son homenajes que ya a los géneros e incluso a los directores que ya ha comentado más o menos Sergio, pero son precisamente homenajes sin repetir los formatos. Hechos propios. Sí, o sea, aquí prácticamente el homenaje que está haciendo Strickland es a partir de la percepción propia que tiene de los directores y de los géneros, ¿no? Y crea algo totalmente nuevo y totalmente disfrutable, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso de Barbarian Sound Studio, es un homenaje al giallo sin ser un thriller giallo, ¿no? Es fabuloso. Sin una sola escena. Sí. Y en el caso del Duque de Burundi es también un homenaje a este sexploitation, este cine trash europeo de los años 70, sin llegar a ser un filme totalmente erótico, ¿no? Sin ser vulgar. Exacto. ¿No? Lo dijiste muy bien al principio, que dijiste que era un cine, algo así como un cine muy exquisito, sí, totalmente. Técnicamente, pero también ahí hay que estar pensando de la exquisitez mental que tiene este director, sí, claro, es decir, la exquisitez de sus ideas, porque para lograr la ejecución de estos filmes, hay que tener realmente una mente, yo me atrevo a decir, brillante y muy precisa de lo que quieren, porque es muy complicado. Y algo que no hemos visto en muchos directores, sobre todo norteamericanos, en el caso de Strickland, que es inglés, él tiene una erudición de la historia del cine, no solo del cine de los 70s, el cine silente. O sea, vemos muchas referencias y muchas formas de trabajar las tomas como de cine silente, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos viendo más bien gente como que se niega, o sea, hemos visto películas que claramente muestran homenajes a películas de los 80s, por ejemplo, Wicker Man, ¿no? Pero ni la mencionan, ni lo muestran, y al final de cuentas lo que exhiben, pues son unas películas que pues, les falta, o sea, no tienen ni siquiera atmósfera, no tienen nada. Y en el caso de Strickland es una atmósfera pesada, densa, y es como una especie como de... Yo lo veo como una como una casita de muñecas, ¿no? O sea, te invita a que conozcas su mundo, ¿no? Y bellísimo, o sea, es un filme bellísimo. Sí, son experiencias muy precisas y muy originales, ¿no? Muy únicas. O sea, hay que verla. Ahorita mencionabas estas películas que son muy largas, ¿no? Obviamente nos referimos a Midsommar y a la otra que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es Hereditary. Que fue ligeramente menos impasable. Bueno, no vamos a hablar mal de nada. Entonces, si a ustedes les gustó, qué bueno. Pero bueno, curiosamente sí, esas películas a nosotros no nos parecen de lo mejor ni del año ni de la década. Y hablando de tiempo también. Incluso irrespetuosas, ¿no? Sí. Son filmes muy irrespetuosos. Pero bueno. A lo mejor no tiene mucho no tiene mucho que ver con los temas de Belcebú, pero finalmente creo que sí tienen que ver de alguna manera.
También se estrenó la película más reciente de Martin Scorsese, The Irishman. A mí me parece que lo más interesante del año por parte de Martin Scorsese es haber dicho que las películas de Marvel no es cine, ¿no? Entonces, teníamos que dejarlo en el recuento del año. Honestamente, sí. No encontramos nada ahí, pero bueno, si ustedes sí que bueno. Sí, The Irishman, pues sean bueno, felices. Qué bueno que hizo otra película Martin Scorsese, no es una película mala, por supuesto, pero tampoco nos parece que sea la película que vino a refrescar el cine en este año, ¿no? No, como y deja la eso. mayoría de los recuentos están diciendo y como muchos espectadores están diciendo. Yo creo que son espectadores y recuentos históricos que pues, ya se olvidaron de películas como Taxi Driver o incluso Goodfellas, ¿no? Películas Sí, claro. que realmente cuando se presentaron significaron pues, un antes y un después, y con Irishman, pues no, incluso pues no queríamos hablar tanto, pero por ejemplo, la cuestión del rejuvenecimiento de los personajes, Sí, por ejemplo, en el caso de Robert De Niro, pues se supone o entiendo que es un personaje más joven que el que hace Joe Pesci, sí, claro. y pues se ven prácticamente igual, ¿no? Entonces, cuestiones que podrían parecer un poco frívolas, como la cuestión técnica aquí, me parece que son centrales Sí, en esta claro. narrativa de distintas épocas, y pues le dan al traste a la película, ¿no? Sí, o sea, en El Padrino, en la segunda parte del Padrino, no había ningún problema de que De Niro representara a Marlon Brando joven. O sea, no pasaba nada, no había ningún problema. Ahora, digo, para hablar de películas largas, pues de gángster, pues Once Upon a Time in America, de Leone, o sea, dura 4 horas, ¿no? Y no te cansa tanto como en el caso de Irishman. Digo, obviamente es un filme extremadamente importante porque es de Scorsese, ¿no? Pero no es la película que te muestra una vez más la mercadotecnia. A mí me parece que el problema es que cuando la mercadotecnia tiene una carga, genera expectativas, y esas expectativas pues muy difícilmente se van a cumplir, ¿no? Sí. Ya la vimos la película, yo me la pasé bien, pero no, para mi juicio no es una de las mejores películas del 2019 y van a pasar muchos años para que la vuelva a ver, ¿no? Así es. Pero bueno, dicho eso, terminamos prácticamente con el 2019. Yo mencionaría, no la ha visto aún Sergio, de The Color Out of Space, una adaptación más a un clásico de Lovecraft. Una película que me parece pues muy interesante, muy disfrutable. Precisamente aquí creo que lo valioso fue la propuesta cromática que ofreció la película. Qué bueno que la pudieron hacer y qué bueno que, bueno, creo que qué bueno que va a dar pie para otras películas, esperemos que estén logradas. Sin embargo, otra vez también hablando de la publicidad y de lo que promueven, creo que aquí el gran demérito de esta película fue la presencia, la participación de Nicolas Cage, ¿no? Pues sí. Porque si no hubiera estado Nicolas Cage, seguramente habrían utilizado otro actor más solvente, o a lo mejor a otro actor que ahorita no está en ese pedestal que le están haciendo creer que tiene. Pues es que es el actor de los memes. Sí, Entonces, así de simple, o sea, ¿qué más da? No da otra cosa. Por la pena. Entonces, pues en la película no se necesitaba un actor que quisiera interpretar un personaje que llega a enloquecer en algún momento. No era necesario en esta película, pero bueno. En fin. Ya habrá oportunidad de que la vea más gente y ya de más opiniones, ¿no? Y pues bueno, creo que con esto llegamos a la del 2019, aunque nos resta mencionar tal vez, bueno, no creo que lo más importante, pero sí otro formato, otro formato que ya se une a la discusión, y pues que es el de las series, ¿no? Ahí sí estamos 100% de acuerdo. ¿Qué fue la serie del año? O sea, una maravilla técnica, visual, narrativa, una carta de amor a los cómics. Por primera vez uno terminaba con la misma sensación de gozo, de sinergia que cuando terminas de leer un gran cómic. Doom Patrol, sí. Una belleza. Una propuesta totalmente disruptiva, ¿no? Es prácticamente heroico que se haya podido hacer esta serie este año en medio de tanta miasma que ha habido, porque, pues bueno, como sabemos ahorita los cómics son un producto muy muy cuidado, que le parece muy interesante a los productores, a las productoras, y pues prácticamente tienen que seguir una fórmula, ¿no? Porque si no siguen esa fórmula, pues pueden ganar menos dinero y eso ya sería la hecatombe para ellos. Pero aquí en el caso de Doom Patrol, pues bueno,
milagrosamente siguieron la línea propuesta por Grant Morrison en su clásico de hace 30 años. Hasta lo menciona. Hasta lo mencionan, ¿no? Y de una manera brillante. Y nos presentan una serie que parece que les dijeron, ¿ya han visto por dónde van las adaptaciones de cómics hoy día? Bueno, pues váyanse por el otro lado. No queremos que sigan esa línea, queremos que irrumpan todo, ¿no? Una absoluta belleza. Y bueno, ciertamente lo más brillante es cómo juega con las expectativas de los lugares comunes, justamente. Si ya la vieron, pues recordarán que hay un capítulo en particular donde el robot se vuelve loco, ¿no? Y llega un punto en que ya te cansas, porque todo el capítulo es el robot que quiere hacer unas sesiones ahí para que todo el mundo hable de sus problemas y demás. Y de repente el final... el final es un giro glorioso, glorioso. O sea, yo pensé, dije, bueno, pues ya la serie ya dio lo que tenía que decir. De repente el giro final es tan genial, tan brillante, que te justifica todo el, entre comillas, aburrimiento de lo que acaba de pasar. O sea, maravilloso. Sí, y bueno, es ese capítulo en particular, pero siguieron los otros capítulos y cada capítulo era una vuelta de tuerca pues, brillante. Brillante, ¿no? absolutamente. Digo, ese encuentro, no se lo resolveremos, pero ese encuentro, digamos, de kaijus, casi al final de la serie, es de los momentos más grotescos, inesperados. Irreverentes. Y el final, tabú el final es que ha habido en la televisión. Sí, no, es una serie que ahora sí que tiene que verse para creerse. Totalmente. Y eso, bueno, invita también a conocer el cómic, ¿no? Un cómic que precisamente se publicó apenas este año aquí en México, ¿no? Sí, el Doom Patrol de Grant Morrison. Y que sin duda es uno de los grandes momentos de la narrativa contemporánea. Sí, claro. A finales del siglo pasado y que, bueno, finalmente ahorita podemos ver aquí en México, ¿no? Entonces, pues conozcan esta serie. Y otra serie de las importantes que, bueno, hoy precisamente estamos grabando este podcast cuando se va a terminar la serie de Watchmen. Todavía no conocemos el final. Pero bueno, en mi caso yo sí he visto todos los demás capítulos. Sergio está comenzando a verlos. Sí. Pero sin duda ha sido algo pues inesperado, creo que Watchmen, porque pues bueno, como sabemos, pues Watchmen es una obra redondita de Alan Moore y Dave Gibbons. Y pues atreverse a hacer algo que no sabíamos que iba a hacer Damon Lindelof con su propuesta Watchmen. No sabíamos si iba a ser un remake, una adaptación o una secuela. Estamos viendo que es una secuela. Y a mi juicio creo que es una secuela muy interesante, porque precisamente está viendo las secuelas de lo que sucedió en Watchmen, con la aparición del calamar gigante en el Nueva York de mediados de los años 80. No estamos viendo las consecuencias y las está presentando de una manera pues muy interesante, muy valiosa, pues muy brillante este escritor y director, ¿no? Sí, digo, yo apenas la empecé, porque voy a ser muy honesto, ya a estas alturas ya no podía con otra decepción, o sea, ha sido un año malo, ¿no? Pero bueno, parece que sí está bien, parece que sí está interesante, parece que no está Disneylandizada, no. Parece que no es Game of Thrones en el mundo de Watchmen, parece que está bien. Entonces, ya la checaremos, y por lo mientras el primer capítulo está bien. Está bastante bien, muy sorpresivas de repente todas las apariciones de ciertos objetos que te remiten obviamente la novela. Parece que se va a basar, a mí en mi opinión parece que se va a basar exclusivamente en la novela de Alan Moore, y que esté involucrado Dave Gibbons y que le den todo el respeto para decir basado en los personajes de Dave Gibbons, pues ya se me hace un plus, ¿no? O sea, en esta época de robos se me hace un plus, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Me ha parecido una manera, repito, pues muy respetuosa de continuar con lo propuesto por Moore y Gibbons. Cuando iba a comenzar a transmitirse la serie levantó mucha ámpula un comentario que hizo Damon Lindelof, que prácticamente ayer en una conferencia de prensa le mentó su madre a Alan Moore, diciendo que si Alan Moore fuera quien dice ser, quien fuera a hacer la secuela de Watchmen, seguramente le estaría mentando la madre a quien hiciera originalmente Alan Moore. Yo estuve de acuerdo totalmente con Lindelof, porque efectivamente, o sea, la manera de ser de Alan Moore en aquella época era más o menos esa, ¿no? Entonces, bueno, fue
digamos que lo leyeron muy... Está estudiado. Sí, lo leyeron mal quienes lo leyeron y no estaban leyendo entre líneas, ¿no? Es decir, Lindelof estaba homenajeando a Alan Moore de esa manera. Así ¿no? es, Entonces, sí, totalmente. está siendo totalmente respetuoso a tratar de irse por el resultado natural de los hechos en Watchmen, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, este momento para Watchmen es muy interesante. En DC Comics están haciendo por otro lado el Doomsday Clock, que es el intento por incluir todos los personajes de Watchmen en el universo DC. Y pues bueno, también es una lectura interesante, pero pues digamos que es otra cosa. Y pues bueno, está eso. Entre otras series interesantes, pues creo que están The Boys. En tercer lugar, un poquito como de lo menos peor, ¿no? Ya dirigiéndonos hacia... Aquí la cuestión es que efectivamente está bien la serie, está interesante, está bastante bien, pero... Y aquí nos vamos a ver bien nerdazos. Pues sí, o sea, el cómic original es un bólido, o sea, es un golpe durísimo, una crítica muy, muy severa a los cómics de superhéroes. Y eso lo vemos aquí, pues prácticamente desaparecido, casi como de homeopatía, pero tiene unos valores propios que están bien, o sea, que está bastante bien. No es la obra maestra de Ennis, ¿no? Incluso el propio Ennis cuando le preguntaban, ¿y este va a ser el principio de sus trabajos como para ser superhéroes? Y el otro decía, no, yo espero que sea el último, o sea, así tal cual, pese a que, bueno, su línea de Punisher es muy, muy interesante también. Pero bueno, pues tiene esa capacidad o tiene esos valores suficientes como para que lo incluyamos en lo mejor del año, ¿no? Y bueno, algo que hay que decir aquí, los que vivimos en la Ciudad de México, cuando hubiéramos pensado ver un póster de The Voice en el metro, ¿no? En el metro. Sí, incluso en las calles, ¿no? En las calles, ¿no? Sí, Ajá. Sí, fue algo que si nos hubieran preguntado hace 5 años, hubieran dicho, estás loco, ¿no? Eso no va a suceder. Sí, claro. Sí. Pero pues bueno, sucedió. Ya está ahí. Y otras series que al menos mencionaré en mi caso, yo disfruté mucho otra vez las temporadas de este año de Sabrina y Riverdale, series también basadas en cómics y que me parece que están subvirtiendo los valores que proponían esas series de cómics hace 50 años cuando surgieron, y ahorita pues Roberto Aguirre Sacasa, que es el que está desarrollando estas series, pues está dándole la vuelta a los personajes y a lo que implicaban en su momento, y pues sí tratan de reflejar un mundo totalmente distinto, ¿no? Y otra serie que aquí está la discusión con Sergio es The House in the Haunted Hill. Sí, claro, sí. Que es del mismo director de Doctor Sleep. Que yo también la incluiría entre lo mejor del año. Es una película que tiene, pues, una película con una historia muy burda, que pues de entrada también es un ejercicio muy burdo, porque pues, es la intención de hacer una secuela o una película prácticamente canónica de Stanley Kubrick, The Shining. Y pues bueno, a mí me pareció muy valioso en la cuestión técnica, ¿no? Sí, Este director Flanagan, me parece que su propuesta técnica es muy valiosa, visual y técnica, es un cine que se disfruta mucho, y que haya logrado sacar una historia tan mediocre como el Doctor Sleep, me parece que es valioso, ¿no? Sí, bueno, ahí la cuestión es un poco como gente, bueno, yo como fan del horror, que tampoco soy fan, ¿no? O sea, a mí el 90% luego, hay que admitirlo, el 90% del horror que se produce pues es mediocre, ¿no? Sí. En este caso en particular, definitivamente no ayudaba que el material de origen, la novela de Stephen King, pues es malísima. Hay una historia ahí en la cual Stephen King estaba de necio, seguía trabajando en proyectos en torno a la Dark Tower, que además yo nunca me he explicado por qué tiene que meter toda su obra dentro de este, podemos decir, que universo, ¿no? Ya la metió con mucho calzador, y estaba trabajando una novela para Dark Tower, entonces... o sea, Stephen King es un simple, ¿no? Entonces se le ocurrió tuitear, preguntarle al público ahí por 2008, 2009, si querían otra novela de Dark Tower o si querían otra cosa. Y la gente empezó a pedir una secuela de The Shining, ¿no? Entonces a él no le quedó de otra más que convertir esa novela que estaba haciendo
en una secuela de Shining. Y esto significa que metió los personajes, metió situaciones y metió cosas a una historia que ya tenía. O sea, y esto es la misma situación que sucede en la película. Ahora, independientemente de eso, el gran problema que yo encontré es querer quedar bien tanto con los fans de la novela, que por alguna extraña razón existen, ¿no? Y los fans de la adaptación de Kubrick, que es una adaptación que Stephen King detesta, ¿no? Ahora, aquí la cuestión es que los fans de Kubrick regularmente también son, los fans de The Shining, de Kubrick, regularmente también son fans de Kubrick, ¿no? Entonces, pues no queda bien con nadie, o sea, finalmente no queda bien con nadie. La película arranca hasta más o menos a la 1:15 con una escena que ustedes, si la vieron, van a recordar toda su vida porque está increíblemente bien actuada de parte de un niño, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues todas las situaciones se sienten dispersas, ¿no? A mí en lo personal, ¿no? Me parece que es muy disperso. Y sobre todo que algo que no sucede en la novela y aquí sucede por alguna extraña razón es que el hotel está perfectamente intacto después de 40 años. O sea, ¿quién pagaba la luz? ¿Quién llenaba la caldera de gas? Yo sé que son tonterías seguramente, ¿no? Pero son cuestiones que te empiezan a restar pues incluso hasta atmósfera. Hay una escena que solo sale, y es famosísima, que solo sale en el tráiler. Pues aquí lo integran, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Danny, que era un niño, ¿no?, tenga recuerdos tan lúcidos y vívidos de cosas que solo vivió el padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son detalles, pues, yo sé. Y me parece que en el caso de Flanagan, una vez más, pues es una película demasiado larga, ¿no? A lo mejor hubiera funcionado un poquito mejor como serie, tal vez. Y nos dejó mucho a deber, a mí en lo personal. Me pareció que no ayudaba. Mejor hubieran hecho una cosa totalmente nueva, ¿no? Que realmente una adaptación de Doctor Sueño. Pero bueno, ya son cuestiones de cada uno, ¿no? Pero son 3 horas que no van a regresar. Eso sí, estoy totalmente seguro, ¿no? Yo me la pasé bien viendo la película. Me parece que es una historia mediocre que disfruté mucho en cine, por lo tanto a mí me parece valioso. Es decir, el trabajo del director me pareció muy bueno. Y repito, es un director que creo que también está haciendo cosas muy interesantes. Su adaptación a The Haunting, que es The Haunted Hill, que pudimos ver en Netflix este año, me parece una gran adaptación. Tiene momentos realmente brillantes en cuanto al formato que propone para las series. Y pues bueno, ahí está. Si no la han visto, yo los invito a que la vean. A mí me pareció realmente muy valiosa. Pero bueno, pues damos carpetazo al 2019. Se acabó. Y nos vamos rápidamente a un recuento de lo que... De la década. De la década. Y como ya comentó Sergio, pues bueno, hablaremos de la década en cuestión psicológica, de lo que implica esa idea que nos han imbuido desde hace... Bueno, desde que nacimos, de que las décadas comienzan en el 0 y terminan en el 9. Exactamente. Y pues bueno, por tanto, cerramos esta década y seguimos con nuestra discusión. Sergio prácticamente sigue siendo ese bad cop y yo seré el good cop. Y pues bueno. Bueno, está bien porque Neil Gaiman se considera el good cop en los cómics y Ellie se considera el bad cop. También me cae mejor Ellie, entonces estaba muy bien. No, pues por supuesto, digo, ya no nos podemos hablar de esa polémica. Pero bueno. Pero, pues bueno, hemos coincidido en algunas cosas y pues las oímos defendiendo y nombrando. Trataremos de no extendernos tanto porque si no, aquí esto ya parecerá Midsommar. Parecerá ¿no? Midsommar, entonces pues no queremos eso. Por supuesto que no lo queremos. Fury Road, Mad Max 3. Coincidimos 100%, me parece que ayer quedó muy claro, en que fue la película de la década. Y si ustedes la buscan las listas así de críticos especializados, por lo menos aparecen las primeras 5. En listados que a veces, por ejemplo, en la revista Vulture son de 5,000 películas. Entonces, realmente no hubo para mí, en lo personal, en esta década, otra película. Me costaría mucho trabajo encontrarla y no se me ocurre de entrada. Esta película en la cual uno sale tan ofuscado, tan confundido, tan abismado, ¿no? Con todo este espectáculo que te sobresatura 100% en temas, visualmente, musicalmente, sonoramente. Es un absoluto triunfo esa película, ¿no? Y cada vez que la veo, cada vez le encuentro más cosas y cada vez me gusta más. Yo sí tengo 3 películas, digamos, al mismo nivel bueno, junto con Fury Road. Ajá. Es una película que a mí en lo particular
la anécdota, la historia me parece muy sencilla. Yo no encuentro gran historia en Fury Road, pero digo, eso no es problema, ¿no? La película, aquí sí estamos hablando de un filme hecho y derecho, es decir, se disfruta visualmente, sonoramente, sí es un espectáculo sensorial, ¿no? Si tuvieron ocasión de verla en esta función que tuvo en el 4D, realmente fue una película que estuvo hecha para eso, ¿no? O sea, no, pero incluso en una salita normal, pues, temblaban los asientos, o sea, es una belleza eso. Bueno. Sí, fue realmente un regalo de Satanás poder ver esa película esta década. Inesperada porque Miller pues venía de hacer Pies Ligeros, venía de hacer Babe hace 15 años, 20 años, ¿no? O sea, no veíamos de ninguno cuando nos dijeron que empezaron a hacer Mad Max, y sobre todo para los que vivimos en los 80. Y nos tocó esa muy lamentable situación de ver la tercera de Mad Max, ¿no? De Beyond the Thunderdome. Sí. Pues no esperábamos nada, ¿no? Sí, y en lo personal a mí fue algo muy grato ver que, por ejemplo, ya estuvo inmiscuido muy profundamente tanto en el guión como en la creación de toda la película un artista visual e historietista como Brendan McCarthy. Brendan McCarthy, que fue un autor que en los 80 y los 90 hizo grandes cosas con Peter Milligan, otro gran autor. Sí, claro. Y ver que Brendan McCarthy, gran parte de su sello se lo debe a las primeras dos Mad Max. Sí, claro. Y ver que da la vuelta. Sí, que George Miller se diera cuenta de lo que había provocado con sus dos películas y lo fichara para hacer la tercera, es un gran momento de los autores que hay en el Reino Unido, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo otras dos películas que yo veo al mismo nivel, Sergio no coincide en una, pero a mí me parecen grandes portentos de la década. Una es otra secuela, bueno, otro remake, perdón, Evil Dead. Sí, claro, sí. De Fede Álvarez. Sí, sí. Y otra es una película, a mí me parece totalmente original. O sea, en el caso de Evil Dead, la podemos nominar como la mejor de gore de la década. Sí. Sin problema. Una película con un ritmo tremendo, ¿no? Una película que el 90% es todo rojo, ¿no? Y bueno, pues es un cariño enorme, inmenso a la película original, pero también una apuesta al día en efectos, una apuesta al día en todo. Y las actuaciones son, no hay un paralelo ahorita con lo que ahora se conoce como actuación de cine de horror, no. O sea, fue gloriosa, fue una película absolutamente gloriosa, que debió influir más, a mí en mi opinión, me parece que debió haber influido mucho más en las demás películas. Y bueno, pues ese final, postcréditos, que prometía algo maravilloso que lamentablemente no sucedió. Sí, creo que es una película que también va a tener que pasar un poco más de tiempo para que la reevalúen. Pero, o sea, es un gran momento del cine, ¿no? De entrada, pues que los productores sean los creadores de la original. Sí, claro. Sí. Y que hayan fichado a Fede Álvarez y le hayan permitido hacer lo que quisiera y que este autor lograra refrescar la historia. Fue grandioso. Además, darnos cuenta de que no fue un garbanzo de la libra, ¿no? Porque Fede Álvarez ha continuado haciendo películas muy interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí. Allí está Evil Dead. Y la otra que yo pondría al mismo nivel de Evil Dead y Mad Max 3 es The Witch. Para mí es una película que a mí me sorprendió. Es una película que realmente la disfruté mucho. Es una película que a mi juicio pareciera que el director la hizo como si no hubiera existido 100 años de historia del cine, ni del cine de brujas, y crea algo totalmente fresco, ¿no? También es una película que dividió mucho al público. Hay quienes consideran que no pasa nada en esa película, y hay quienes consideramos que realmente sucedieron muchas cosas, ¿no? Una propuesta fílmica realmente refrescante e inolvidable. Bueno, aquí la cuestión es, y yo siempre lo he dicho, o sea, incluso hay un post mío de aquellos años en que se estrenó The Witch. No estoy tan seguro que sea horror, o sea, me parece que es un drama con elementos sobrenaturales, sí. Tiene una atmósfera increíble, sí. O sea, tiene una serie de cosas que sí me parece que definitivamente valen la pena, y bueno, es una producción muy interesante. Ya veremos El Faro, ya veremos cuando llegue El Faro, que parece que también... bueno, y también es una película pues muy influyente, ya han salido como 2 o 3 que tienen esta misma aproximación minimalista de The Witch, ¿no? Pero, por un lado, insisto, o sea, a mí me parece
que los elementos sobrenaturales no me parece que justifiquen de todo. O sea, para mí no es una atmósfera agobiante, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Evil Dead, ¿no? Que es una atmósfera, pues ya se vuelve totalmente pesada. Uno termina hasta con calor, ¿no? O sea, y por otro lado, el final, ¿no? O sea, me pasó un poco como pasó, por ejemplo, en el caso de Halloween, ¿no? Del remake, que uno espera que el final ya empiece lo bueno, o sea, ya empiece realmente la carne de lo que realmente es el cine de horror. Y no sucede, o sea, acaba de repente. O sea, me parece como que podría haber contado la historia completa en media hora. Y la última hora podría haber sido este espectáculo de brujas. Pues nada, está puesta al día del cine, de las pinturas de Goya, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece que nos quedó mucho de ver como película de horror. Es una película buena e interesante. Pero a mí me parece que no se va a los extremos que se va bueno, por ejemplo, Suspiria, ¿no? O sea, imagínense que Suspiria hubiera acabado en que la chica entra a la escuela. O sea, ese me parece como el equivalente. Digo, soy yo. O sea, yo estoy 100% seguro porque conozco muchísima gente que se le hizo la película más extraordinaria que vio ese año. Y a mí, en lo personal, insisto, o sea, es un gran drama. Sí, es un gran drama familiar, definitivamente. Black Phillip, bueno, Black Phillip lo ponemos aparte, ¿no? Porque se interpretó a sí mismo, ¿no? O sea, es el chivo, está muy bien. Pero no me parece que sea un filme de horror de peso completo, ¿no? Yo pienso así, ¿no? Sí, definitivamente no es un filme de horror tan cargado como sí, claro, muchos filmes de horror, repetimos, como Evil Dead, por ejemplo. Uh-huh. O muchas de los 70. Sí, sí. O sea, para mí, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, Los Demonios, ¿no? O sea, Los Demonios, que es un gran filme de brujas, un gran filme de este conflicto del bien contra el mal y una serie de cosas. Hay una cuestión también que no deja de ser un filme religiosamente muy cargado en el caso de The Witch. Y hay una resistencia de mi parte, tal vez personal, a darle la razón a esas cosas, ¿no? O sea, a mí en lo personal, ¿no? Entonces, bueno, es una película importante, sí, es un filme muy trascendente, sí, pero no es la Mártires de esta década, ¿no? Yo pienso, ¿no? Es que, bueno, es una discusión interesante porque a mí se me parece un filme muy importante, a mí me emocionó, pero es que creo, o sea, de lo que creo que está hablando ahorita Sergio es que es un filme maniqueo en cuanto a que sí, aquí claro, habla del bien y del mal, ¿no? Sí, o sea, entonces en ese aspecto sí hay cosas que nos podrían chocar, en mi caso no me choca, ¿no? Uh-huh. Pero es un buen drama, es un buen drama para es una gran película. Creo que es un filme de horror sutil. Uh-huh. Aquí a lo mejor le caigo mal a Sergio. Como en los 70s, o sea, es como Wicker Man, es un filme sutil de horror. El final de Wicker Man es tremendo. A mí también me parece el final de The Witch tremendo, ¿no? Pero es más sutil, no sé. Ya son cuestiones personales. Yo pienso que acaba donde debió empezar. Esa es mi humilde opinión. Y no, pero The Wicker en 1:20 hace maravillas. O sea, tienen que ver Wicker Man, porque además es una película que todo el tiempo está rompiendo su discurso, ¿no? O sea, de repente este investigador lo interrumpe una canción que está cantando la vecina. Y las máscaras. Y... No, bueno, en fin, ¿no? Ya es cuestión de gustos. Sí. Aquí hay que aclarar que el gusto es sagrado. O sea, a mí me pueden gustar unas cosas que estoy 100% consciente que son horribles, ¿no? Que son lamentables y que son patéticas, pero son gustos, ¿no? Pero de eso que yo diga, no, pues esto lo puedo defender a otro nivel y necesito que todo el mundo vea lo mismo. Esa no es la actitud de Belcebú, ¿no? Siempre tenemos un diálogo y es un diálogo que debe ser siempre muy agradable, ¿no? Porque lo platicamos. Al menos tratamos. Lo hemos tratado, sí, claro. Uh-huh. En fin, otras películas, estas en lo personal son como que las 3 sí, grandes películas. En el caso de Sergio al menos 2. Y aquí ya van otras que a lo mejor nos pueden gustar igual, pero también consideramos valiosas, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, Blade Runner 2049, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, Blade Runner, por ejemplo, a mí la primera vez que la vi me dejó como muy contrariado, no sabía por dónde tomarla. Aquí voy a decir algo horrible también, póngale pausa. La Blade Runner original sí está un poquito sobrevalorada en mi opinión, ¿no? Sí está un poquito exagerado lo que pasa ahí, cómo se ha tomado con los años, pero es un peliculón, sí, sí, o sea, yo también estoy de acuerdo. 1000%, ¿no? El propio Ridley Scott, y lo vamos a comentar hacia el final, pues sí está un poquito sobrecargado, sobrevalorado.
Pero como película de Roland Villeneuve, pues es una cosa muy, muy interesante. Cada vez que la veo, creo que me gusta un poquito más. No la he podido ver las veces que he querido, porque es una vez más una película larguísima. Una vez más quiere generar algo que es una secuela. No lo logró, a mi opinión, afortunadamente no lo logró. Pero sí es una buena coda, ¿no? O sea, es una buena obra que trata de terminar los temas de la primera. Y en ese sentido sí, ¿no? Sí, es una película que incluso hacia el final se vuelve muy mediocre. Así es. Pero eso no impide que sea una gran película, ¿no? Es una gran película y sobre todo a estas alturas del partido, cuando estamos plagados por remakes mediocres, sí, claro. Cuando las ideas ya parece que llegó el momento en el que se acabaron, pues esta película nos demuestra que todavía hay esperanza, ¿no? Sí, es una película muy disfrutable. Tiene momentos que cada vez se reivindican más, como esa escena del basurero, que ustedes, si la vieron, recordarán. Pues es preciosa, o sea, es un contraste con el principio justamente de Blade Runner, cuando entra a la ciudad, ¿no? De la original. Pues aquí es el lado B, ¿no? Es el basurero, es el tiradero, son dos niños que se mueren a los 10 años porque están enfermos de cáncer. En fin, es una maravilla y cada vez está mejor, ¿no? Sí. Otra película que tal vez yo la pondría al nivel de las tres primeras es Shin Gojira. Ah, bueno, sí. Shin Gojira, sí, claro, sí. O sea, qué peliculón. También una película que divide mucho al público. Aquí yo me atrevería a decir que es como quienes no les gustó es porque están en un error. Están mal. Sí. Los invito a que cambien de parecer. Pero también un gran momento, o sea, tener la oportunidad, la bendición de haberla visto en cine. Bueno, acá hay algo que hay que aclarar, que hay dos versiones. Una versión internacional, que bueno, pues ahí sí se vieron como un poquito malvados los japoneses, porque pues, le quitan media hora y es una media hora gloriosa. Y la versión japonesa, la versión asiática de 2 horas, que no, de 2 horas y media, ¿no? De un poquito más de 2 horas, que tuvimos la oportunidad de ver aquí en México. Aquí en cine, sí, no. Y es increíble. O sea, ya lo comentó Jorge cuando estuvo aquí, estuvo en la lista de lo mejor del año de las revistas más sangronas de cine, ¿no? Ganó los premios más importantes en Japón ese año. Completamente. Tenemos la oportunidad de conocer el libro de arte de 5. Es una belleza, el monstruo es hermoso, es una carta de amor al kaiju al máximo nivel y sobre todo es una propuesta nueva, refrescante. Sí. O sea, reelaboraron todo el conflicto atómico con el que surgió Godzilla hace 60 años para ponerlo al día y hablarnos no solamente de las cuestiones, de alguna manera atómicas que siguen siendo un problema, pero también el problema que es ya todo el mundo tecnologizado y todo el mundo económico que estamos viendo que poco a poco sigue acabando y que se puede hacer vida, ¿no? Que se puede hacer una película de monstruos gigantes muy sofisticada, muy sofisticada, con un lenguaje visual y un lenguaje formal que compite con cualquier otra propuesta contemporánea y hasta da un pasito más adelante. Yo creo que es una película adelantada a algunos años. O sea, parece que uno apagó el crítico para ir a verla, pero no, de veras, de esas películas que uno va sin ganas sin ninguna expectativa y sales totalmente rebasado, ¿no? Sí. Yo creo que aquí creo que realmente hay pocos críticos valiosos y yo creo que ellos no la fueron a ver porque era una película de Godzilla, ¿no? Pero sin duda es una de las grandes películas de la década. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, si no la han visto, véanla. 2 horas, la versión de 2 horas. Y otras películas que nos parecen interesantes de la década está Annihilation. Así es. Annihilation, y aquí habrá que mencionarla junto con Dredd, ¿no? Porque para mí un poquito más Dredd que Annihilation. Sí, no, por supuesto. Bueno, a mí las dos películas me parecieron magníficas. Una lástima que Annihilation la tuviéramos que ver en tele, porque aquí no llegó en cine. Claro. Y llegó como uno de los estrenos del año pasado de Netflix. Pero bueno, finalmente la pudimos ver. Y se trata de una película también muy interesante, dirigida y escrita por Alex Garland, que fue el escritor, el guionista de Dredd, y que pues, conforme ha ido pasando el tiempo se ha sabido que fue un escritor que prácticamente dirigió Dredd. Entonces, pues bueno, creo que ahí con Garland tenemos uno de los directores de ciencia ficción más propositivos de la década, ¿no? Absolutamente, y sobre todo, a mí en lo personal me gustó un poquito más Dredd que Annihilation.
No, pues qué decir, o sea, es una cosa gloriosa. Una gran adaptación de una cómics, gran ¿no? adaptación, sobre todo del estilo y de la dureza del lenguaje de los cómics de Chaos 2000, ¿no? Y bueno, pues es la gran... Ojalá algún día se atrevan a hacer una película con esa misma línea, con ese mismo estilo y totalmente adulta, adaptando algunas historias de heavy metal, o no sé, ¿no? Realmente una película muy adulta y muy, muy interesante, ¿no? Sí, pues la gran adaptación que estábamos esperando de Judge Dredd desde aquella innombrable protagonizada por Sylvester Stallone, pues aquí reivindica al personaje y a los cómics ingleses, Alex Garland, y después, años después, con Annihilation nos entrega una pues reimposición, una readaptación tanto de Lovecraft como de The Thing. Así es. Sí. Una mezcolanza ahí bien interesante que sí, claro. Pues creo que nos dejó un muy buen sabor de boca con esta película de Annihilation, que pueden ver cuando quieran ahí en Netflix, no vayan a ver Stranger Things, otra cosa, vayan a ver cosas interesantes como Annihilation, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso, digo, cómo ha influido Annihilation poco a poco en la cultura. No voy a dar nombres, pero ya también el ratoncito ya se lo agenció. Eso habla de su importancia, ¿no? Sí, otra película que nos gustó mucho de esta década fue Bone Tomahawk. Así es, sí. Una película que podrías, o sea, muchas cosas que hemos criticado, que yo he criticado, pues podría valer en esta película, que es muy larga, minimalista, una serie de cosas, pero no, o sea, yo no me atrevería a compararlo porque es una vivencia, ¿no? O sea, realmente esta aparente lentitud lo único que hace es prepararte para una de las escenas más extremas de esta década, si no es que tal vez de la historia del cine. Y sucede en una cotidianidad, pues extraña, pues, o sea, para fines prácticos es un filme sobre caníbales, pero pues es una propuesta poderosa. Sí, además de que es una mezcla de géneros ahí bien interesante, sí, claro. Porque bueno, esta película es un western. Es un western, sí. Tiene forma de western, pero pues es también una road movie, un filme de horror y hay un drama, ¿no? Y esta película de más de 2 horas o casi 2 horas, no recuerdo exactamente. No, dura mucho más, sí. A pesar de que es dilatada, los momentos tensos de la película y el meollo del asunto son realmente algo que no esperábamos ver o que no habíamos visto prácticamente en un filme de western, ¿no? Porque digamos que se va a esas historias del lejano oeste que prácticamente no habían sido exploradas en cine, ¿no? No, y es excelsa en todo, o sea, cuando es drama, cuando es horror, ¿no? Ahí yo la diferenciaría pues, con The Witch, por ejemplo. Cuando es horror, de veras es horror, ¿no? O sea, 100%, ¿no? Y un western excelente, ¿no? Sí, una película realmente inolvidable, que yo de hecho pasé, creo del 2016 o 2015, ahorita no recuerdo, y pasé muchos años tratando de verla hasta que la vi hace unos meses y realmente pues, es una de las películas valiosas de la década, ¿no? Otra película que, bueno, esta yo la menciono, a Sergio creo que no le gustó tanto, pero a mí me parece que es una película muy valiosa, The Void, porque es una película que se debe a su momento, ¿no? Es una película que se produjo a partir de fondeo. Es una película que buscó rescatar los efectos prácticos, los efectos físicos, y es una película que es un gran homenaje al cine, repito, de los efectos prácticos y su década de gran auge, que es los años 80, ¿no? Es una película que es tanto un homenaje al cine de John Carpenter como a las grandes propuestas narrativas de Lovecraft, ¿no? Y me parece, a mi juicio, es una película muy, muy disfrutable en ese aspecto y creo que ahí permanece como un hito en ese aspecto, ¿no? De que claro, habla ya de las películas de fondeadora y de que trata de rescatar ese cine que ya prácticamente está perdido, que es el de efectos prácticos, ¿no? Prácticos. Digo que es algo que también destaca mucho en Mad Max, en Fury Road. Ahí la única cuestión por la cual yo no me atrevo como a incluirla es pues que es muy derivativa, o sea, realmente no hay más allá de no hay más allá de este ejercicio de reconstrucción de lo práctico, y realmente pues la historia y demás no está tan bien, pues no me parece como que sea una obra de un autor que tú distingas inmediatamente de otro, ¿no? Pero bueno, está bien.
Sí, no es una película totalmente redonda, pero me parece un gran momento. Una película que, bueno, no comenté contigo, creo que no has visto, a mí me parece valiosa, es una película que se llama The Witch of Love. No, es muy buena, sí, es una directora, de hecho, ¿no? Ajá, Sí, 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 claro, es una película también pequeñita, totalmente independiente. Pues muy buena. Y que busca rescatar tanto el cine de terror, pues no tanto, bueno, sí entre terror, pero ese tipo de cine de terror que finalmente era como que un melodrama de las mujeres de los años 70, como, Sí está, como sí esta gran película de George Romero que se llama Season of the Witch. Así es. Sí. En los años 70, esta película pues busca, así como el cine de Peter Strickland, sí, claro, logra rescatar toda una atmósfera, una manera de hacer cine de los años 70 y lo pone al día en los No, pero ve por ejemplo, 2000, ¿no? pero ve por ejemplo qué diferencia la escena de la boda. Sí. Que es como un fresco vivo, ¿no? Un tableau vivant que le llaman, de todos estos frescos de unicornios medievales y sobre todo esta ingenuidad aparente de la protagonista, muy como de las películas, más bien muy como de las series de los 70s, ¿no? Un poquito te recuerda a La Bella Genio y sobre todo a esta que es una bruja, ¿cómo se llama? Bewitched. Te recuerda Hechizada. Un poquito a esos personajes de Hechizada, un poquito ingenuos. Pero a final de cuentas trae detrás un discurso muy rudo, muy rudo, una crítica muy seria, muy bien hecha tanto al feminismo, no me vayan a tirar, no me vayan a quemar, al feminismo como a la masculinidad de la época también, ¿no? De los 70s, de los 80s. No, tienes razón, es una película que tenemos que incluir, es muy buena esa película. Pues busquen esa película, no sé si en Estados Unidos se haya exhibido en cines de alguna manera, supongo que en festivales nada más, pero es una película que creo que salió directo a Blu-ray. Búsquenla, aprécienla, atesórenla. Y pues bueno, aquí también menciono otra película que creo que no conoce Sergio, pero es Borgman. Sí, no, esa no. Borgman, una holandesa. Búsquenla, es también algo único, una película que de hecho yo no sé bien de qué se trata, pero es una maravilla, ¿no? Es una maravilla que son de esas películas únicas y que no hay nada parecido a ella, ¿no? No les cuento de qué se trata, búsquenla, adquiéranla. Acá se pudo ver en un foro internacional de la Cineteca y es una película realmente que tiene que ver con muchas cosas y con nada. Entonces ahí los dejo para que les resulte de interés. Y bueno, aquí vamos un poquito con la polémica. Otra película, a mí me parece una de las grandes películas de la década. De hecho, escrita por Damon Lindelof, que es quien está desarrollando esta Watchmen que hoy termina de HBO. Y él escribió para este director totalmente sobrevalorado que es Ridley Scott, escribió Prometheus. A mí me pareció una gran película, me pareció un gran momento dentro de la saga de Alien, pero a mucha gente también es una película, bueno, aquí creo que no dividió, prácticamente todos han dicho que es una película muy mediocre, a mí me gustó mucho. Es terrible. Y pues bueno, aquí para Sergio es terrible ahorita pero si quiere podrá comentar, pero lo que nos pareció importante es que esta película significó el regreso de la saga de Alien, y sobre todo el regreso en las manos de su co-creador, de uno de sus creadores, ¿no? Que es Ridley Scott. Así es. Y quien vino a sepultar prácticamente esta saga. A desgraciarla. Con algo que es realmente olvidable, vergonzoso, triste, aburrido, todo lo que quieran, que es Alien, Alien Covenant. Covenant, sí, claro. Que es una de las peores películas de la década. Que bueno, digo, no solemos hablar de lo peor, pero pues en este caso como que habría que hablar de eso, ¿no? Pues realmente, bueno, digo, a mí no me parece como que, en el caso de Prometheus, por ejemplo, mi principal recuerdo es el gran tráiler que tiene, ¿no? O sea, tiene un tráiler increíble, sin duda, o sea, y todo el mundo conocía el tráiler y decía, bueno, pues hay que ver la película, va a estar muy bien, ¿no? Y cómo fue traicionando todas las expectativas hasta con ganas, con saña, ¿no? Porque él quería contar otra historia y estaba harto de la historia que se contaba en el tráiler, ¿no? Bueno, que parecía contarse en el tráiler. Y sobre todo que los grandes temas de Alien, ¿no? Que son unos temas de la primera, ¿no? O sea, aquí tenemos que estar muy conscientes. Pues bueno, la presencia de Giger, por ejemplo, pues ya no hay tal, ¿no? Y es un filme con unas pretensiones, pues,
terribles, ¿no? A mí me parecen unas pretensiones, o sea, todo lo que se discute siempre del cine pretencioso ahí está, ¿no? Las grandes citas literarias fuera de lugar y todo eso. Todos se centran en un robotito, ¿no? O sea, termina siendo una película sobre estos robots, que todos son iguales, por alguna extraña razón todos son iguales. Bueno, y que de hecho relacionan con Blade Runner, ¿no? Sí, termina una vez más intentando hacer un Ridleyverse. No sé cómo va a entrar ahí Thelma Luis, pero bueno, ya se verá. Y afortunadamente le pusieron un alto, ¿no? O sea, Covenant fue un poquito un éxito en taquilla, pero no fue tan impresionante. Realmente los estudios tenían una expectativa muy alta por estas dos películas para generar una tercera que era Paradise Lost. Pero pues la dirección hacia donde iba es fallida, o sea, hay que decirlo totalmente, es fallida. Y afortunadamente el ratoncito le puso un alto a Ridley, ¿no? Bueno, a mí el final de Prometheus me parecía que era un final que prometía. Sí. Algo totalmente épico. Sí. Es esta propuesta de que ahí va la astronauta hacia el planeta. Sí, claro, sí. Para acabar con ellos o enfrentarlos. Me parecía algo tan burdo pero tan intenso. Y a los 10 minutos de Covenant acaban con ello, ¿no? Con eso, entonces, sí. Ridley Scott realmente no sé qué pasó. A mí me molesta mucho eso decirlo, pero no sé si de plano dio el viejazo. Sí. O qué pasó, pero... Es la gran perdedora de la década, me parece, ¿no? A mí Prometheus me parece una gran película y me gusta mucho, por ejemplo, que aquí de alguna manera es Ridley Scott como que acepta simbólicamente lo que significó Jodorowsky y Dunas para Alien. Porque aquí en Prometheus ya están incluidos los diseños de Giger que hizo para Dunas, las Dunas de Jodorowsky, ¿no? Sí. Ahí están incluidos. Entonces es como decir, bueno, pues lo aceptamos finalmente, maestro Jodorowsky. Nos volamos a todo su equipo creativo que había creado para Dunas y pues bueno, tratamos de redimirlo en Prometheus, ¿no? Entonces, y el problema, bueno, o sea, y nos hemos metido con la película per se, ¿no? O sea, porque es una película totalmente caótica, desordenada, sin pies ni cabeza, sin sentido. No se disfruta, de repente ya te pone de malas, pero bueno. En fin, yo sí la disfruté. Bueno, Prometheus. Covenant, evita como la plaga, o sea, o bueno, tal vez valga la pena verla para ver lo mal que pueden acabar con una saga, lo mal que puede acabar un director supuestamente es genial. Sí, claro. Y no sé, o sea, si quieren ver lo malo que puede ser algo, véanla. Y bueno, creo que así ya terminamos con nuestro conteo de cine. No, bueno, falta la autopsia falta la autopsia, sí es cierto. La autopsia de Jane Doe. Es un buen final para terminar de comentar las películas. Es una película sorprendente porque es de un director que venía de hacer Troll, que era una especie como de película de estas grabadas en video, ¿no? Con una camarita. Y casi cómica, pero pues al mismo tiempo sí era realmente cine de horror. Y pues el monstruo más original de la década yo se lo daría al cadáver de Jane Doe, ¿no? Totalmente. Sí, también pues prácticamente la vamos a resolver el enigma, lo vamos a spoilorear, pero también es una de las grandes películas de brujería, ¿no? Sí, claro, sí. Y sí también es una... Es así. Sí, bueno, yo aquí también la incluiría. Es una gran película también, digamos que es una propuesta de cine minimalista, porque la anécdota es muy sencilla, no es minimalista en cuanto a que es una película de estudio y tuvo el presupuesto necesario, pero es una película de grandes ideas, ¿no? Sí, maravillosa, y una atmósfera increíble, el diseño de sonido es espectacular, el misterio solo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, entonces sí, realmente yo la incluyo en la lista como para ir cerrando, sí, totalmente. Por ahí ahorita recordé, también creo que ese mismo año hay otra película española, que ahorita no me acuerdo el nombre, búsquenla por los temas, pero también es una película que tiene que ver con el cadáver de una chica en una morgue, y digamos que esta no tiene que ver nada con la anécdota de la bruja, se va por el tono necrófilo, pero es una película también tremenda. Yo cuando la estaba viendo me dije, estoy viendo realmente esto porque los españoles constantemente nos sorprenden, y esta es una película sorprendente, no me acuerdo del nombre, pero búsquenla. Yo no la vi. Y pues bueno, tenemos que ir a las series rápidamente. Sí. Pues bueno, comentábamos qué fue lo que nos sorprendió más, por supuesto. Bueno, eso va al final.
Sí. Pero una de las series que más nos gustó, la primera temporada, True Detective, ¿no? Así es, sí, claro, un triunfo total, disruptiva, Uh-huh. en muchos sentidos como la Twin Peaks de esta generación, podemos decirlo. Sí, un gran... Una película Una gran serie. nihilista y oscura hasta a más no decir, o sea, Sí, realmente claro, sí. creo que han sido Misantrópica, sí, ¿no? de los momentos más oscuros de la televisión y de las propuestas audiovisuales que se han podido ver en lo que va de esta década, y unas actuaciones totalmente inolvidables, Inolvidables, ¿no? Por supuesto, diálogos, Sí, citables. diálogos. Sí, tiene todo. Sí, vean la primera temporada, la segunda y la tercera, pues las pueden ver como seres normales, ¿no? Las pueden ver. Pero lo que es esta primera temporada es realmente un hito. Un hito, ¿no? sí, totalmente. Otras que, pues en lo personal yo disfruté fue, hablando de series de superhéroes, Gotham y Daredevil. Sí, no, esas Son series que yo disfruté mucho. Y pues bueno, llegamos a la gran serie y Al tal gran vez momento. el gran momento audiovisual, incluyendo cine, de lo que va de este... El gran objeto cultural de la década, según los editores de Belcebú, es la así llamada tercera temporada de Twin Peaks. Twin Peaks. Y no estamos solos, aquí mucha gente, muchos críticos secundan, ¿no? Sí, porque es más, el Blu-ray, la cajita de Blu-ray, si usted la compra, no dice tercera temporada, dice un evento televisivo. Es decir, es indescriptible lo que sucede ahí. Yo en lo personal me parece que es la muerte del cine, ¿no? O sea, es un nihilismo absoluto, total, pero que además reinventa los mitos originales, genera unos nuevos, y yo creo que es un objeto cultural que no vamos a entender, o que vamos a estar analizando los próximos 20 o 30 años y no vamos a acabar. Y bueno, sobre todo que el Blu-ray trae una rareza de rarezas, que es ver 5 horas a David Lynch dirigiendo. O sea, por si no estábamos contentos con el objeto cultural, pues ahora es algo que no habíamos visto en 30, 40 años, ¿no? Nunca habíamos visto, yo nunca había visto ni una sola vez a David Lynch dirigiendo, y ahí pues es glorioso lo que sucede ahí, ¿no? Sí, quienes tuvimos suerte de ver las dos temporadas, las dos primeras temporadas de Twin Peaks en su momento, quienes tuvimos esa suerte, pues quedamos muy sorprendidos con esta tercera temporada, porque digamos, las dos primeras pues significaron todo un hito. Sí, claro. Fueron todo un momento espectacular de la televisión y de la cultura popular de aquella época. Sí, claro. Y David Lynch pues lo vuelve a reproducir, y con nuevas propuestas, ¿no? Porque la única manera de hacerlo era proponiendo algo absolutamente nuevo, pero además indescriptible. Sí. O sea, no sabría yo por dónde empezar sin arruinar las grandes sorpresas que depara desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo. Por supuesto hay momentos más extraordinarios que otros. Hay momentos, por ejemplo, a mí el humor de David Lynch en esta serie en algún momento llegó a resultar chocante. Sí, claro. Pero por otro lado, pues tiene, o sea, si Twin Peaks la tercera temporada es el momento más extraordinario, tal vez, muy seguramente, del audiovisual de lo que va de este siglo, el capítulo 8 o 9, 8 o 9, 9, pues sí es de los momentos más terribles, más aterrorizantes de lo que hemos visto es una absoluta fractura en la historia del cine, ¿no? Una destrucción, una negación, una anulación de todas las posibilidades narrativas. O sea, no hablamos nada más del cine, sino de todo en general, ¿no? Es un nihilismo radical. Ahí sí prácticamente estamos viendo algo que no se había visto con anterioridad. Y eso cuando estamos hablando del director de Razorhead, ¿no? Y de la sinfonía industrial, o sea, ¿no? ¿Cómo es posible que, o sea, cuánta gente actualmente se propone superarse a sí misma? Como creador, como artista, como narrador, ¿no? Y sobre todo como un creador de mitos, ¿no? Entonces, realmente no hay un antecedente. Para mí, en lo personal, no considero que haya un antecedente de algo tan radical, además dirigido a la televisión. O sea, es inaudito, es totalmente insólito y tienen que experimentarlo. Pues podríamos seguir hablando mucho más de Twin Peaks, pero ya el tiempo nos come. Así es. Y bueno, ya solamente queríamos comentar brevemente algunos... bueno, tú ibas a decir algo de The Girl and Nowhere. Bueno, eso más bien quedaba como en lo del año.
digo, de las cosas que comentamos para hacer la lista, pues había como algunos filmes, algunos detalles que son como muy personales, muy propios. En tu caso, pues creo que era esta de Borg, ¿no? Que ahora sí que nada más la vi unas cuantas personas. Yo alguna vez encontré una joyita en Netflix, ¿no? Me parece que es una joyita por lo sencilla, por lo simple que está hecha, por lo barata formalmente, pero que realmente pues a mí me parece como que es una planadora que te pasa encima, ¿no? Que se llama The Girl from Nowhere, ¿no? Es la chica de ningún lado. Es una pequeña serie tailandesa que parece rendir un homenaje sobre todo a los temas de Junjito en Tomí. Digo, obviamente no es Tomí, ni mucho menos, porque pues ya estaría demandado, ¿no? O yo qué sé. Pero realmente es un paseo dantesco, literalmente dantesco, por todo lo más grotesco, abismal e infernal de la moralidad humana, ¿no? En este caso de la sociedad tailandesa es como un repaso a lo más a lo más criminal, pecadoramente hablando, o sea, a la moralidad más sucia, ¿no? Y la hipocresía de la sociedad. Realmente yo lo disfruté y me pareció que realmente es horror, ¿no? Que corresponde al horror. Y bueno, pues es como para ir cerrando, bueno, pues creo que nadie como los asiáticos para mostrar justamente, supongo yo que tal vez un poco por el budismo y demás, pero realmente nadie como los asiáticos para retratar a la humanidad como es, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una mini recomendación también, ¿no? Y otra más que también comentamos ya para finalizar esto es The Flower of Evil, ¿no? Esta sí, animación claro. basada en un manga, obviamente japonés, y Sí. que también es una de las cosas más interesantes visualmente y también más terribles, ¿no? Más terribles, sobre todo porque usa el rotoscopía, que es un método de animación, bueno, pues que usaba Bakshi. De lo más antiguo. Antiquísima. Yo tengo el gusto de tener el libro del Making of, entonces realmente es interesantísimo cómo se hacía la propuesta, el trabajo con los actores sobre todo, ¿no? Y aquí digo, sí es como mencionarla porque fue impresionante, ¿no? Una vez más es sobre corrupción moral, ¿no? Pero pues faltó la mejor parte, o sea, lamentablemente quedó inacabada por una total indiferencia del público, ¿no? Como no eran estos muñequitos bonitos y demás, pues quedó muy aparte, muy incompleta. Y lamentablemente pues faltó lo mejor del manga, o sea, la mejor parte del manga, que ya es esta parte en la que se transforman pues, en unos auténticos delincuentes, en unos criminales de poca monta, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin. Digo, o sea, la historia es de estos chicos guapos, lindos, bonitos, de escuela, y cómo se van corrompiendo moralmente, ¿no? Pero bueno, lamentablemente quedó inacabado. Pues bueno, ya solamente por no dejar, mencionaremos como que momentos que creemos importantes en el mundo del cómic. Sí, claro, sí. Esta década pues fue importante, sobre todo fue importante como que a cierres, a finales, ¿no? Pues bueno, terminó por ejemplo el célebre subsello Vértigo. Así es, sí. Y con ello, o sea, no solamente fue que terminara, sino que fue un cierre simbólico de toda una era, de toda una manera de hacer y crear historias. Y también de un público que ahorita, como ya lo hemos venido discutiendo, prácticamente está entrando en desuso por nuevas ideas que están impidiendo la realización de ese mundo como lo conocíamos anteriormente, ¿no? Que no quieren que comulgue con el nuevo que está surgiendo. Para bien, ¿no? o para mal. Entonces, pues bueno, terminó Vértigo, se transformó en algo que se llama Black Label y que eso será donde seguirán absorbiendo estas historias, que por supuesto también por lo mismo ya terminaron. Pero bueno, dentro de eso, en esta década también llegó a su final por las mismas razones prácticamente, por un cambio de ideas, un cambio de público, llegó a su final Hellblazer. Así es. El célebre cómic protagonizado por John Constantine. Llegó a su final el número 300, escrito por Peter Milligan. Y pues bueno, ahorita acaba de resurgir Hellblazer como parte del universo de Sandman, que no sé qué significa eso, pero bueno. Pero ahí está Hellblazer. Lo invitamos a que lean. De hecho, en México se acaban de publicar los primeros 9 números, que son oro molido. Sí, claro. Y aprovecho para decir que de Vértigo se va a publicar algo que se llama Antología Black Label, y que va a incluir historias nuevas, de historias clásicas. Va a traer, por ejemplo, el número 1 de Shade Chain Ginman, que para quien no lo conozcan tienen que leerlo.
es uno de los momentos más sobresalientes Cumbres. del cómic Sí, claro. del final del siglo XX. Ujú. Y va a traer otras cosas como el Sheriff of Babylon, una serie muy buena. Va a continuar el Hellblazer como se había quedado. También va a traer 100 Bullets. Y bueno, van a traer cosas interesantísimas de Vértigo de los últimos 30 años, ¿no? Así es. En esto, pues bueno, también en esta década tuvimos el regreso de Clive Barker de alguna manera con Hellraiser en cómic. Sí, claro, sí, sí. Y si bien no llegó a madurar del todo, tuvo muy buenos momentos, creo. Sí, Hellraiser. sí. Bueno, ahí sí estamos un poquito divididos porque, bueno, es hora de ser honestos. Pues después de Book of Love no ha vuelto a llegar a esos niveles. O sea, no ha vuelto a ser ese mega narrador de horror Sí, no. que alguna vez prometió. Y lo mejor de Next Testament, por ejemplo, pues es la propuesta visual, ¿no? O sea, realmente sí es muy fresca. Y en el Hellraiser, pues también hay algunos momentos así, pero definitivamente, hay una gran disculpa a todos sus fans, pero definitivamente lo que hizo en cómic es mucho más interesante que lo que hizo en esta década en texto, ¿no? Sí, esta década. Y en cómic fue lo más interesante, ¿no? Sí, claro. Comentabas el New Testament. New Testament, sí. Ajá. Sí, es un cómic que como que no evolucionó bien, pero la idea fue muy interesante, porque Sí, era sí, como sí. que el rescate del Dios Padre, y que resulta del Viejo Testamento. del Viejo Testamento, que resulta no ser ese Dios Padre que nos decían y resulta ser un ojete, ¿no? Sí, claro. Entonces, como, esa como propuesta... como es el del Viejo Testamento. Ajá. Justamente, ¿no? El Era fue terrible, pero bueno. Una Sí, idea claro. interesante. Sí. Entre otras cosas interesantes que vimos esta década, está un cómic de Grant Morrison, que no sé si lo conoce, se llama Nameless, y que es una propuesta totalmente de horror. Es una idea muy cercana a esa película que mencionaba hace un rato de The Void. También un viaje ahí Sí, hacia el Lovecraftiano, espacio, sí, ajá, claro, y sí, termina sí, en sí. una cuestión Lovecraftiana y muy gore, muy interesante, ¿no? Sí, sí. A la manera de Grant Morrison, uno de los Ya grandes sabrán, o escritores, les ¿no? gusta o lo odian, ¿no? Ujú. Pero realmente, si lo odian, pues no sé qué están pensando, ¿no? Es un narrador que está muy adelantado también a su época y que ha hecho cosas en cómic que serían impensables de otra forma, ¿no? De hecho, también otra cosa interesante de él es que desde el año pasado se adaptó a una serie en Sí, claro, en sí. Sci-Fi, una serie de televisión que se llama Happy, un cómic precisamente que es algo totalmente terrible porque es una comedia negra, es un absurdo, de un padre que era policía y que ahora es investigador privado, con todos los vicios que puedan imaginarse, y que es padre de una niña que no sabía, una niña que ante la situación mundial pierde totalmente la esperanza y Sí. esa pérdida total de esperanza es con la muerte de su amigo imaginario que es un unicornio, ¿no? Pero este amigo imaginario lo puede ver el papá. Entonces es un viaje por el submundo de todos los vicios a través del mundo infantil. Es una cosa terrible que tienen que ver para experimentar y que es totalmente incorrectamente político, ¿no? Por lo cual lo hace valoramos, más valioso, ¿no? Lo hace todavía. más valioso. Entonces búsquenla. Happy está en Netflix y seguramente se la van a pasar muy bien, sobre todo ahora en Navidad, que es una historia de Navidad. Bueno, está eso, está también Fatal, un cómic de Ed Brubaker y Sean Phillips, un cómic que, como sabemos, Ed Brubaker es un autor que se ha gestado prácticamente en analizar y en desarrollar el cómic noir, el cómic policíaco, el cómic detectivesco. En esta historia hace una mezcla de cómic noir en los años 40 en el Hollywood corrupto, es la visión más oscura del Hollywood, pero también mezclada con mitos lovecraftianos, entonces algo también muy interesante de uno de los grandes escritores que ahorita hay en cómic. Entre otras cosas tenemos el A Walk Through Hell, otro cómic también que por ahí está, un cómic reciente de Garth Ennis que hizo entre el 2018 y 2019. Es algo que yo lo terminé de leer, pero lo tengo que leer en una segunda ocasión para entenderlo bien del todo, pero también es una inmersión en lo más oscuro del ser humano, ¿no? Sí, claro. Sí. Es también hay un misterio policíaco, pero a la manera de Garth Ennis, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces es de lo más desesperanzado que ha habido en los últimos años. Búsquenlo. A Wolf Trujel lo publicó en un sello que se llama Aftershock. Y bueno, aquí
aquí entre las series que siguen ahorita es una que se llama Hidden Falls. Ajá. Escrita por Jeff Lemire y dibujada por Andrea Sorrentino. Una cosa también muy muy rara, pero es un cómic que se sigue publicando ahorita mes a mes. Es un misterio ahí de una entidad diabólica que se aparece en distintos puntos de Estados Unidos y que tiene que ver con un sacerdote y con un tipo ahí que está, es una especie de tipo que vive en las calles. Es una historia también atmosférica y con unos dibujos impresionantes. Busquen Hidden Falls, está publicado por Image en Estados Unidos. Y bueno, llegamos a otra mención interesante, es Los Hijos del Topo. Así es, sí, claro. El cómic de Alejandro Jodorowsky, que es la continuación de su filme de culto, El Topo. Su cine cumbre, sí, claro. Y que ahora decide continuarlo en forma de novela gráfica, dibujado por Omar Ladrón, uno de los grandes dibujantes del mundo, y que orgullosamente es mexicano, veracruzano. Todavía es una historia que aún no termina, pero que Jodorowsky está desarrollando en cómic, y que bueno, eso nos habla de cómo muchos de los grandes autores están continuando sus proyectos en formato de novela gráfica, ¿no? Sí, porque a sus 90 años, ¿no? Entonces búsquenlo. Es algo pues muy importante que está pasando prácticamente de noche, pero es algo importante en cuanto a los mitos actuales. Así es. Y bueno, creo que los grandes momentos de esta década han sido dos. Uno es Providence de Alan Moore y otro es el nacimiento del sello Avon, sello que está desarrollando las historias, está continuando con los mitos propuestos por Lucio Fulci en sus películas, y que en este subsello los están continuando en forma de cómic. Entonces, pues bueno, Providence, ¿no? Así es. Providence, que es la apreciación de Alan Moore de todo lo que implicó la realización de la narrativa de H.P. Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft. Esta definitivamente fue la década de Lovecraft, ¿no? En todos los sentidos. Sí, sí. Y pues bueno, aquí lo que hace Alan Moore es como que ir más allá de lo que construyó narrativamente Lovecraft. Y Alan Moore se va como que a todo aquello que provocó que Lovecraft construyera estos mitos, ¿no? Es decir, se va a todo lo que hay detrás, a todas las pasiones y los intereses de Lovecraft para crear este mundo. Mundo, sí, no, pues lo vuelve propio, lo vuelve propio, y y además lo hace, pues con humor, ¿no? O sea, realmente sorprendente la cantidad de humor que tiene Providence, pero muy efectivo, o sea, no son payasadas, sino realmente es, filosóficamente es una de sus obras más, densas, podemos decirlo, ¿no? Sí, por supuesto, aquí el humor no como búsqueda del chiste, de la risa fácil. Una ironía fina. De una ironía fina. Totalmente. Sí. Para, a partir de ese humor, pues, lograr dislocar el discurso y encontrar ese mensaje que estaba ahí subyacente, ¿no? No, y es muy curioso cómo, tanto ahí como en Prometea, el humor siempre tiene un papel didáctico, ¿no? O sea, es como para puntualizar puntos que te queden muy claros, ¿no? Y pues eso habla de que además de todo, Alan Moore es un gran pedagogo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues bueno, Providence. Y el otro, les digo, el sello Avon Press, Avon Comics, pues es un sello que surge de manera totalmente independiente. De hecho, estos cómics únicamente se pueden adquirir a través de la página del sello, es decir, no tienen distribución a través de Diamond o de las tiendas de cómics. Y pues ha sido un sello realmente valioso que ha tratado de buscar una nueva manera de presentar, de publicar cómics, ¿no? Porque publica cómics que vienen en cajitas de cartón como si fueran discos, que traen mucho material extra, pero sobre todo que han sido unas grandes adaptaciones de Fulci, ¿no? De entrada han sido adaptaciones de sus 3 películas, precisamente del ciclo Lovecraftiano, que son The Beyond, The Gates of Hell y The House by the Cemetery. Ya ha habido adaptaciones de estas películas adaptaciones brillantes, y después algunas de ellas las ha continuado, como es el caso de Zombie, ¿no? Entonces estamos hablando de unas adaptaciones que están hechas totalmente por seguidores de la obra, de Fulci. Y en segundo lugar,
que la están haciendo de manera muy, muy creativa, ¿no? Ujú. Otra obra que ha surgido dentro de estos sellos, por ejemplo, ha sido Maniac, que también fue una miniserie de 3 números. Comenzó como una adaptación de la película, la continuó como un crossover Ujú. entre Maniac y entre El Destripador de Nueva York de Fulci. También. Y sí. bueno, lo termina en una historia totalmente original. Entonces, bueno, lo que están haciendo en este sello es algo realmente que tendrían que estar leyendo todos los seguidores Los del cine de fans horror, serios. de Fulci y del Ujú. cine gore de los años 80. Pero pues bueno, ahí está como recomendación de nuestra parte, ¿no? Y Si bueno, ustedes se pues, lo pierden, ya será culpa de ustedes. Y pues una vez más, digo, pues todo esta lista estuvo llena de secuelas, de remakes, bueno, pues en fin, eso habla un poquito Del estado de las cosas. del estado de las cosas y pues ni modo, así cierra la década, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, esto ha sido un nuevo capítulo de nuestro video podcast de Belcebú. El último de la década. El último de la década, el último del año. Esperemos que hayan continuado aquí las casi 2 horas que llevamos sentados. Pero pues eran necesarias, ¿no? Sí, claro, sí. No. Ustedes disculparán. O sea, estamos hablando de 10 años y pues obviamente nos quedamos cortos. Sí. Pero pues sabemos que si la gente está interesada va a llegar hasta acá. Y creemos también que tenía que decirse, ¿no? Con la extensión que fuera necesaria. Sí. Uh-huh. Pues bueno, esperamos seguir contando con ustedes para el próximo año y trataremos ahora sí de tener esos proyectos que nos estuvieron trabajando y que requirieron de más tiempo del esperado. Entonces, el 2020 para Belcebú esperemos que sea un poco más activo de lo que fue el 2019. Sobre todo que sea un mejor año para el horror. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y pues ya nos estaremos escuchando en la siguiente emisión. Como ha sido desde la primera emisión de este video podcast, agradecemos enormemente a la librería Jorge Cuesta, a Max por permitirnos estar aquí frente a ustedes platicando todo esto. Y pues bueno, continuaremos el próximo año en esta alianza de la librería Jorge Cuesta y Belcebú. Así es. Aquí también encuentran pues Aníbal 5, aquí encuentran, creo que ya ahora sí ya no queda ninguna revista, pero bueno, pues seguiremos trabajando. Y bueno, pues no queda más que desearles un excelente año, un agradecimiento a todos los que nos han apoyado este par de años con los proyectos, a Jorge, por supuesto, a José Luis. Uh-huh. Y bueno, pues continuaremos con el mismo entusiasmo, muchas veces caótico y complicado, pero bueno, ahí estamos dándonos un tiempo para ustedes. Bien, pues muchas gracias. Hasta luego.